constantemente estamos bombardeándonos con dopamina barata. Ujú. Por ejemplo, el caso de la pornografía. Y eso hace que pensemos de que el esfuerzo está mal, que todo nos debería llegar fácil. Pornografía, videojuegos, todo. Es que vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a estar tan cómodos. Quiero hacer énfasis en este problema, principalmente la pornografía, porque siento que es una, como dijiste, es multifactorial, pero una de las causantes de por qué uno se deprime más, porque pasan muchas cosas. Ya ha salido este tema del NoFap. Quisiera que tú mismo lo expliques, es algo que compartes un montón. Primero, sobre qué hace la pornografía a un hombre, ya sea de una manera de su cerebro, qué efectos tiene negativos, qué es lo que ves. El primer punto es generar una adicción prácticamente inmediata. Ujú. Ese es el primer punto. Segundo punto es una adicción progresiva, como toda adicción, porque hay una resistencia a la sustancia. Así como una persona la primera vez que se emborracha posiblemente se beba 3 cervezas o 4, pues después el cuerpo necesita 5, 6, 10, 12, a que llega un momento donde es muy grave. Lo mismo pasa con la pornografía, o sea, lo que están buscando es generar una sensación de placer de corto plazo donde no se requiere ningún esfuerzo. Cuando viene el orgasmo o la eyaculación, la liberación de dopamina sin que haya tenido que haber una meritocracia, lo único que necesitaron es prender la televisión o el celular o el dispositivo, se genera una cantidad muy importante de dopamina que genera placer de corto plazo y el cuerpo siempre se vuelve adicto a las emociones. Y entonces en ese caso se vuelve adicto al placer de corto plazo. Como empieza a haber una resistencia a la sustancia, lo que empieza a hacer la persona adicta a la pornografía es tener procesos cada vez más aberrantes, ¿no? Entonces de repente dice, bueno, voy a ver una mujer con un hombre, ahora voy a ver a dos mujeres con un hombre, ahora dos contra dos, ahora por aquí, por acá, por allá, etcétera. Ahora, se genera un proceso adictivo, se inundan los receptores de dopamina, lo cual hace que el hombre entre en un proceso de letargo, pero nos vamos a cosas mucho más profundas, o sea, empieza a haber una decadencia espiritual también y la energía vital del hombre más potente, que es la energía sexual, que puede ser utilizada como energía creativa o creadora, Mm. empieza a tener un desperdicio el hombre y se empieza a debilitar, a debilitar, a debilitar, a debilitar. Y el problema de la pornografía actualmente es brutal, altísimo en Sí. porcentaje. Y un hombre adicto a la pornografía es un hombre que tiene la garantía perfecta de fracasar en su vida. Sí. Algunos lo llaman hasta que es la nueva pandemia, una epidemia como tal, ¿Mm? porque es sumamente accesible. Recién están viendo los daños que está causando en el cerebro, en el hombre, en sus relaciones. Y eso, o sea, recién las personas están tomando conciencia de eso. Uno piensa que solamente es, ok, una masturbación, voy a eyacular y listo. Pero son todos esos efectos negativos que acabas de mencionar que lo hace sumamente alarmante, ¿no? Ahora, quisiera que nos compartas un poco sobre cómo podemos eliminar este vicio. Ya un poco conocemos los efectos negativos, pero cómo lo eliminamos para las personas igual que nos están viendo esto. La parte más importante de la que ya hablamos es tener total conciencia de qué estoy haciendo. Se podría ver como un acto de suicidio lento. Porque Ujú. generalmente un proceso de suicidio se considera una persona que utiliza alguna metodología para dar por finalizada con su vida en muy poco tiempo. Pero se puede considerar una pérdida de energía vital progresiva y paulatina. O sea, es una manera lenta de ir decayendo. Como cualquier otro tipo de vicio, por ejemplo, Exacto, tomar alcohol. totalmente. Hay datos de que muestran que arruina tu longevidad. En este caso estamos hablando de la longevidad del hombre,
por el tema de la testosterona y también porque va a crear, a ser más propenso a entrar a una depresión y no salir de ella. Entonces, sería darme cuenta de que hay un problema serio. Es lo primero que tiene que hacer el hombre, Aceptar. darse cuenta, aceptarlo. Hay un problema. Segundo punto, conocer las consecuencias del problema, que ya las vimos. Cuando una persona tiene una adicción a la dopamina, cualquier actividad o conducta que genere menor dopamina no va a ser una elección para el cuerpo porque el cuerpo se vuelve adicto a las emociones. O Sí, sea, hay drogas o sustancias nocivas exógenas que yo pongo o ingiero o inyecto, pero también nos volvemos adictos a la producción de bioquímicos endógenos. o sea, de cómo nos hace sentir. Y creo que esto es algo sumamente importante porque esto pasa en relaciones tóxicas, esto pasa con el alcohol. O sea, no es que te gusta salir a beber, pero te gusta cómo te hace sentir, quizás la confianza que te hace tener, la dopamina de, o sea, bueno, específicamente hablando de la pornografía, cómo te hace sentir después de eyacular, ¿no? Pero hay que igual hablar un poco sobre ese sentimiento. Si nos ponemos a pensar, cuando alguien ve pornografía, se ha masturbado después de, ya sea terminar, nunca se sienten bien, al 100%. No, Se- no, no, pero no, ¿cuál al 100%, Marcelo? Siempre pues, se sienten peor. O siempre. sea, las adicciones no tienen que ver con placer. Y ahí hay que escuchar un poco, igual un poco la conciencia. Por ejemplo, es importante saber de que cuando hacemos ese tipo de actividades vamos a sentirnos arrepentidos de haber hecho eso. Pero el arrepentimiento genera un proceso de adicción. Exacto. O sea, hay Ujú. gente que es adicta a sentirse arrepentida. Hay gente que es A esa adicta emoción. a Sí, sentirse pobre. Hay sí. gente que es adicta a sentirse fracasada. Hay personas que son adictas al enojo, a la tristeza, a la... Todas las emociones se generan por un proceso bioquímico. Totalmente. Hay algunas hormonas que se producen en el cerebro, pero también el cerebro a través de neuropéptidos manda la información a ciertas glándulas para que se produzcan ciertas hormonas. Todas las emociones generan procesos adictivos, todas, todas. No, Sí. la gente cree que solamente te puedes volver adicto al placer, no, el dolor también genera un proceso La adictivo. culpabilidad, igual. Culpa, frustración, inmerecimiento, incapacidad de logro, enojo, tristeza, eh, generan procesos adictivos. Entonces, el inconsciente va a generar los mecanismos conductuales no conscientes para obtener el resultado y que el cuerpo reciba el rush de la sustancia endógena a la cual se volvió adicto. Ahí vienen los autosaboteos, por ejemplo. Exacto. Sí. Volvamos al proceso para poder dejar este vicio. Primer paso, estar consciente de aceptarlo. Segundo, saber los efectos negativos que esto tiene. Tres, saber que estás adicto a lo que es la emoción, lo que esto te hace sentir. Tal vez no a la actividad como tal, pero cómo te hace sentir. Entonces, es un poco, puedes minusar eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo lo que sugiero es que tengan un ayuno de dopamina. Ok. El ayuno de dopamina es un proceso bastante conocido, muy fácil de llevar y es de cierta manera pasar por un periodo al menos de 24, de 48 horas si es un ayuno corto, donde se cancelen todos los estímulos que generan dopamina. No nada más, o sea, no es ayuno de pornografía, es ayuno total de dopamina. Redes sociales, videojuegos, Redes alcohol. sociales, videojuegos, alcohol, pero vamos a poner lo que es un ayuno fuerte. Alimentos que generen cualquier tipo, que sean muy atractivos de ingerir, o sea, que tengan buen sabor, Hamburguesas, comida rápida. ni siquiera frutas. O sea, lo que es un ayuno de dopamina, no música, no pláticas con nadie, no redes sociales, no dispositivos, nada que active la producción más mínima de dopamina. Que si se puede, verduras hervidas que no tengan mucho sabor, por ejemplo, chayote o cosas por el estilo, beber agua, reordenar tu espacio, porque ni siquiera puedes salirte a hacer dominadas con el balón. ¿Por qué? Porque genera placer.
¿Me estás entendiendo? Claro. Entonces, empiezas a dejar de producir dopamina, empieza a bajar los niveles de los receptores del cerebro, el grado de dopamina que tienen. Tu base se resetea. Tu base se resetea, por decirlo de alguna manera. Cuando se resetea y tus niveles de dopamina bajan, lo primero que te va a ocurrir es que vas a poder observar de manera consciente fenómenos que dejaste de observar porque estabas poniendo tu atención de modo inconsciente en cosas que generarán mayor producción de dopamina. Un ejemplo bien claro, Marcelo, para que lo puedan entender. Tú puedes irte a una playa donde, bueno, tú vives en Miami, y te puedo asegurar que vas a ver a muchas personas a la hora de un atardecer en una playa volteando a ver un dispositivo en lugar de voltear a ver un atardecer. Y si tú no sé qué estén viendo en el dispositivo, pero no hay nada en un dispositivo que pueda ser más majestuoso, atractivo, agradable, que te conecte con un atardecer. ¿Qué es lo que está haciendo al cuerpo voltear a ver el dispositivo? Que el dispositivo sí genera dopamina y el atardecer mucho menos. Entonces, como ya hay una adicción, la gente prefiere estar revisando si ya le llegó un mensaje o si le pusieron like a una foto, etcétera, que ver un atardecer. Cuando una persona entra en un proceso donde empiezas a bajar el nivel de dopamina de los receptores, les va a pasar que van a ver el libro que tenían en la sala y van a decir, oye, ¿por qué no lo he leído? Si es tantas ganas que tenía. Van a voltear a ver la guitarra y me voy a poner a practicar, o van a querer volver a ir al gimnasio. O sea, cuando bajan los niveles de producción de dopamina, el hombre se vuelve mucho más funcional. Sí. Ahora, ¿cómo lo ayudas al que... Porque estoy seguro que personas están escuchando esto ahorita y dicen, eso lo veo imposible. Hacelo. ¿Qué consejo le das a ellos para dar esos primeros pasos? ¿O cómo lo deberían ver igual? Lo primero que tienen que cambiar es la manera de pensar. Si lo estás viendo como imposible, lo primero que tienes que entender es, hay decenas o centenares de miles de hombres que están rompiendo con ese proceso adictivo de forma permanente. Así como hay hombres que se están volviendo adictos a la pornografía, hay miles de hombres que están saliendo de ese proceso adictivo. Sí. Así como hay miles de hombres que están poniendo gordos todos los días, también hay miles de hombres que están poniendo en forma. Exacto. Entonces, lo primero que debo de ver ¿es una posibilidad real? Sí, entonces no es imposible. Exacto. ¿Qué debo de hacer? Primero tomo conciencia de que es algo posible, porque la mente o el pensamiento genera una emoción y la emoción genera una conducta. Si yo pienso, no lo voy a lograr, ni siquiera lo voy a intentar. Lo primero que deben de tomar conciencia es que es una posibilidad que no está poniendo sobre la mesa Marcelo ni Alejandro. Es una posibilidad real que están viviendo, experimentando miles de hombres. Ver testimonios. ¿Por qué ver testimonios? Yo pasé por un proceso muy fuerte de adicción a la pornografía. Y lo primero que empecé, sentí como a un nivel energético que algo estaba haciendo mal. Que lo que decían algunos médicos de no, explora tu cuerpo, y me podía ya no sonarme como tan sano o tan verdadero. Y empecé a investigar un poco el tema. Y una parte que a mí me ayudó muchísimo es ver los testimonios. Cuando te das cuenta que un hombre, Que es posible igual. que es posible, pero que no nada más sales de un proceso adictivo, sino de un proceso de letargo, donde va a haber más energía vital, ves transformaciones físicas muy asociadas. Cuando un hombre deja de masturbarse, eleva su energía vital, se regulan los niveles de testosterona. Y si ese hombre hacía ejercicio esporádicamente, sus resultados se van a exponenciar. Sí. Entonces, los testimonios creo que son una parte muy importante. Después, saber que como cualquier proceso adictivo, vas a pasar por un proceso de craving o de ansiedad por la sustancia a la cual eres adicto. Es parte del proceso. Es parte del proceso. A la persona que le quitas la Coca-Cola o el refresco de cola, se le va a antojar azúcar.
A la persona que le quitas la pornografía se le va a antojar ir a ver pornografía. A la persona que le quitas la relación tóxica va a extrañar a la ex. Tienen que entender que van a pasar por un proceso donde el cuerpo va a reclamar la dosis de sustancia a la cual se volvió adicto y que tiene que haber un nivel de conciencia, de autodominio y de disciplina que tiene que ser más fuerte que la ansiedad que tienes por volver a recibir el bioquímico asociado, en este caso a la dopamina. Y como último punto, cualquier avance que tenga el hombre en términos, hay hombres que dicen, yo pude estar una semana en retención, otros te dicen, yo ya llegué a 15 días, yo llegué a 30 días. Una persona que tiene una recaída volverá a iniciar en ese momento. Entre más amplio es el tiempo donde un hombre puede tener autodominio, autocontención, retener su energía vital, recanalizarla a actividades como deporte, lectura, vida social activa, etcétera. Lo que le va a ocurrir al hombre es que cuando tenga una recaída, el grado de frustración y arrepentimiento va a ser mucho mayor porque la recompensa que está obteniendo de no depletar su energía vital va a ser mucho más potente que el placer de corto plazo. Sí. ¿Entiendes? ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.